La 66ª Legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena, les da la más cordial bienvenida a la primera jornada del foro denominado ¿Quién debe alimentar a las y los mexicanos?, que se desarrolla en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Nos hacen el honor de integrar el presidium de este acto la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, promotora de este acto. El ingeniero José Jacobo Femat, presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares. Bienvenido. La licenciada Gisela Osornio, referente nacional del Barzón. El doctor Alberto Montoya Martín del Campo, investigador académico y amigo de la clase campesina. Un saludo también a los dirigentes de uniones campesinas que nos acompañan: Macario Hernández de UNORCA, Oscar Hernández de UCD, Rafael Cruz de la UPRES, Imelda Alquícira de COSIP, y a los integrantes y dirigentes de ANIC. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Para compartirnos un mensaje de bienvenida e inaugurar la primera jornada de este foro, cedemos la palabra a la diputada Roselia Suárez Montes de Oca. Por favor, diputada, si es usted tan amable. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a este foro nacional, el cual nos reúne hoy con un objetivo superior: impulsar una reforma constitucional donde se recupere la propiedad social, se dignifique el campo mexicano, se reconozcan los derechos y el lugar tan importante que tiene nuestra clase campesina para el desarrollo de nuestro país, y se sienten las bases para lograr la soberanía alimentaria que en estos momentos coyunturales necesita el pueblo de México. Les agradezco de antemano su asistencia. Saludos con mucho gusto a cada una de las organizaciones campesinas que nos han acompañado el día de hoy. De manera particular a la Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social, a quienes agradezco por depositar su confianza en una servidora. Y por supuesto a mis compañeros diputadas y diputados, les agradezco su asistencia, por acompañarnos. Quiero iniciar recordando el profundo e importante valor histórico que tiene la propiedad social y la clase campesina en México. Recordamos que fueron ejes fundamentales en el marco de la Revolución Mexicana para que hombres y mujeres valientes entregaran su vida con el firme objetivo de que la tierra retornara a quienes la trabajan, dando como resultado el Pacto Social Estado Campesino de 1917. Sin embargo, ese pacto social fue quebrantado en las últimas décadas por las políticas neoliberales, las cuales tuvieron como objetivo facilitar la venta de las tierras. En aquel entonces se dijo que había que modernizar el campo. Sin embargo, lo que vino fue la privatización silenciosa y el despojo. Todo esto causó el abandono sistemático del campo mexicano, donde mucha de nuestra comunidad campesinas y campesinos fueron aislados por la pobreza, sin alternativas económicas ni esperanza de un futuro. Todo esto abandonó, lastima mucho, y esa es la razón por la que estamos aquí. Todo este abandono provocó una migración masiva de nuestras comunidades rurales hacia otros países, y principalmente hacia Estados Unidos, donde millones de mexicanas y mexicanos tuvieron que buscar oportunidades para sobrevivir.
Como diputada federal migrante y como mexicana, tengo la responsabilidad de impulsar que la legislación conozca y reconozca los derechos y deberes de nuestra clase campesina, de dignificar al campo, pero sobre todo que se restablezca aquel pacto social entre el Estado mexicano y la clase campesina, adecuándolo a las realidades y desafíos que hoy estamos enfrentando. Es por eso que nosotros nos encontramos aquí, que nos encontramos en este foro donde de la mano de especialistas académicos y referentes de organizaciones campesinas conoceremos a mayor detalle cada una de las causas, motivaciones y justificaciones para presentar una reforma al artículo 27 constitucional de nuestra Constitución política, donde de manera integral se busca reconocer y recuperar la propiedad social de las tierras, ejidos, comunidades agrarias y pueblos originarios, y que esta sea inalienable, imprescriptible, inembargable y en términos pues más sencillos, que no se vende, que no se quita y que no se pierde. Impulsar un apoyo efectivo al campo mexicano y revertir los impactos negativos originados por las políticas neoliberales es reconocer plenamente a nuestra clase campesina como protagonista indispensable del desarrollo nacional y una de las principales garantes para lograr la soberanía alimentaria, lo que conlleva al reconocimiento pleno de los derechos sociales de la clase campesina, donde las familias campesinas cuenten con los servicios básicos que les permitan una vida digna en su propio entorno. Y por supuesto, revertir la dependencia agroalimentaria y nutricional provocada por el régimen neoliberal. Ya hemos aprendido recientemente que un país, si no se alimenta a sí mismo, este siempre estará en riesgo. No podemos seguir dependiendo de alimentos básicos provenientes del extranjero. Y bueno, para darle el espacio a cada uno de los ponentes que nos acompañan el día de hoy, cierro diciendo que estamos ante un momento importante para transformar todos estos años de lucha en una realidad. Esta iniciativa no solo es una reforma legal, es una oportunidad histórica para rescatar nuestro campo del abandono, devolverle la dignidad y los derechos a nuestra clase campesina y honrar el legado de quienes lucharon por una justicia social, pero sobre todo para lograr la soberanía alimentaria que tanto necesita nuestro país. Con este esfuerzo en conjunto, comprometidos, lograremos que fortalezca nuevamente el campo desde sus raíces profundas, promoviendo un futuro más justo, más soberano y próspero para todas y todos. Sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su mensaje, diputada Suárez Montes de Oca. A continuación daremos inicio a la primera ronda de ponencias de la jornada. Para dar paso a la primera presentación de este foro, que lleva por título ¿Quién es la clase campesina?, tiene la palabra el ingeniero José Jacobo Femat, presidente de COSIP. Adelante con su ponencia, por favor. Buen día, compañeras, compañeros. Bienvenidos a este foro de discusión, de información
en torno al artículo 27 de la Constitución, que es una propuesta de reforma a este artículo, que hemos estado cabildeando varias organizaciones campesinas, pero antes quiero agradecer infinitamente a la compañera diputada Roselia, que nos ha hecho el honor de acompañarnos y de asumir en buena parte este proyecto de reforma constitucional, que la intención obviamente es fortalecer a la clase campesina de nuestro país, pero también fortalecer los derechos de propiedad, de soberanía, de independencia de nuestra nación. Entonces, es un planteamiento profundo, no es cualquier cosa lo que estamos planteando, no es una reforma simple la que se está proponiendo, y por eso enaltecemos la participación de nuestra compañera diputada migrante, que reconociendo que gran parte de la migración a los Estados Unidos o a Canadá ha sido producto precisamente de la aplicación de reformas estructurales que han afectado la economía de los pueblos, de los ejidos y comunidades. Entonces, dando inicio a esta ponencia que tiene que ver con quién debe alimentar a los mexicanos. Esa es la pregunta. ¿Quién debe alimentar a los mexicanos? ¿Las transnacionales o los campesinos mexicanos? Ese es el planteamiento que debe ser de inicio para los diputados y senadores que deben discutir este tema. Debo comentarles que la clase campesina está constituida fundamentalmente por indígenas y campesinos mestizos de todo el país. Somos una clase identificada por las actividades que realizamos en el campo. Aproximadamente existen 5.2 millones de unidades productivas y trabajamos de manera permanente un promedio de 12 millones de mexicanos, mujeres y hombres, en diversas actividades. Muchos de ellos son jornaleros, peones, temporales, otros son familiares que ni siquiera tienen salario, son hermanos, hijos, hijas que se incorporan a las tareas del trabajo productivo, pero que ni siquiera tienen un salario. Esta clase campesina tiene reclamos profundos para el constituyente, para esta Cámara de Diputados. En primer lugar, porque no somos una clase que surgió de la nada. La clase campesina poseemos más de 100 millones de hectáreas, más de la mitad del territorio nacional, que fueron entregadas en dotaciones agrarias para formar ejidos y comunidades indígenas, y que no se entregaron mediante el pago de ningún centavo. Esto es producto de una lucha social en la que murieron más de 1 millón de hombres y mujeres en 1910-17, en esa revolución enorme que transformó estructuralmente la vida de nuestro país. Y esas dotaciones agrarias son producto de un reconocimiento a esta clase que luchó valientemente para recuperar las tierras de la nación, acaparadas por alrededor de 5,000 terratenientes, 5,000 hacendados. Hoy somos millones los que estamos en el campo, pero después de la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder mediante un fraude electoral, se reforma radicalmente la Constitución y se arrebatan estos derechos conquistados en 1910-17 y que fueron plasmados en el Pacto Social del 5 de febrero, en la Constitución del 5 de febrero de 1917. Nos arrebataron el derecho a la tierra y nos quitaron el concepto de propiedad social, el derecho a la propiedad social que ya estaba consagrado en la Constitución. Junto con ello, nos quitaron derechos como al crédito, a la asistencia técnica, a los precios justos de garantía, a la inversión pública en infraestructura productiva, al equipamiento rural, a la dotación de fertilizantes y semillas para la producción, entre muchas otras conquistas que ya teníamos, y obviamente el derecho a la tierra. Todo ello ha propiciado un modelo distinto de desarrollo. En primer lugar, la privatización de la tierra de ejidos y comunidades, y con ello
el desmantelamiento de estas formas de asociación jurídica que están reconocidas por la Constitución, pero que no tienen derechos, que no hay derechos ya. La asamblea ejidal y comunal no tienen derechos, fueron eliminados del marco constitucional y de las leyes secundarias. Es más, la clase campesina no está considerada, no es un sujeto de derecho público. No es reconocida su propiedad como propiedad social porque no es reconocida, no está contemplado en la Constitución. Y por tanto, nos someten a tribunales con un marco jurídico del derecho privado y evidentemente perdemos todas. Tenemos obviamente vacíos legales que los diputados y senadores deben restituir en materia de derechos de reconocimiento de sujetos de derecho público y de nuestras comunidades y ejidos también como sujetos de derecho, de tal manera que puedan ser considerados los ejidos y comunidades también como un cuarto nivel de gobierno, porque tenemos población, territorio y tenemos un gobierno que es el comisariado ejidal o de bienes comunales, pero no tienen facultades. Aún a pesar de tener recursos naturales y minerales en nuestros territorios, no tenemos ninguna capacidad jurídica para aprovecharlas, para planear su aprovechamiento, para explotarlas, porque no tenemos crédito tampoco, no tenemos asistencia técnica, no hay capacitación, no tenemos precios justos y, por tanto, toda nuestra riqueza natural y mineral y aguas que tenemos en los ejidos y comunidades pasaron a formar parte de las cuentas de las grandes empresas. Es decir, la reforma constitucional creó una figura, la concesión de aguas, de tierras, de aprovechamientos, de puertos y aeropuertos, de carreteras, de playas turísticas, de hospitales y hasta de penales. Es decir, nos arrebataron todo, no solamente a los campesinos, sino a toda la nación. Esto nos coloca en una situación de debilidad, no solamente como clase campesina, sino a toda la nación, porque esto ha generado que disminuya la capacidad productiva de nuestro campo, porque no tenemos los recursos para invertir, no tenemos, es decir, el Banco de Crédito Rural desapareció, la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera la desaparecieron, no tenemos dónde financiar, dónde refaccionar la inversión que requerimos tanto para los cultivos como para el equipamiento. No tenemos dónde asegurar los cultivos, estamos indemnes ante la fatalidad de los siniestros, del granizo, de las heladas, de las enfermedades, de las plagas. Nuestros cultivos obviamente sufren todas estas calamidades y nuestra economía también se resiente en el ámbito familiar. No hay seguridad del ingreso económico. Lo peor es de que tampoco tenemos un seguro social. No hay ISSSTE, no hay seguro social. No tenemos garantizado un ingreso económico semanal o quincenal o mensual. Dependemos del temporal, de la cosecha y del precio que se pague. Es decir, no hay nada seguro. No tenemos un aguinaldo. Si bien le entregamos a las empresas nuestra producción, las empresas no nos retribuyen con un porcentaje de sus utilidades como lo hacen con los trabajadores, como un reparto de utilidades. No hay ese derecho. No tenemos un aguinaldo. Tampoco tenemos derecho a un retiro o al pago de una pensión por jubilación. No hay jubilación. En este momento, el 35% de los campesinos tienen más de 60 años y no hay renovación de la planta productiva. No tenemos forma de hacerlo. Comenté que la privatización de la tierra ha permitido que esté acaparada una buena cantidad de tierras de riego, en los distritos de riego principalmente, en pocas manos, con sujetos que tienen más de 5,000 hectáreas de riego, cuando la Constitución actual plantea que solamente deben tener 100 hectáreas de riego.
pero no tenemos instituciones que vigilen, que supervisen y que apliquen la Constitución y la ley. No los tenemos. Tenemos instituciones ineficientes que fueron creadas para favorecer la privatización de la tierra, para aplicar el programa de certificación de derechos ejidales y para propiciar en las asambleas la aprobación de la enajenación de la tierra. Es decir, no tenemos instituciones creadas para defender a los sujetos agrarios, al ejido y a los ejidatarios y comuneros. No los tenemos, porque dije, la modificación de la Constitución fue para favorecer la inversión privada, el libre comercio, la libre inversión, no los derechos humanos, no el derecho a la alimentación, el derecho al agua. Y por eso ahora batallamos. Estamos buscando que haya agua en todas las ciudades, pero tenemos que rogarles a los particulares que fueron beneficiados con las concesiones para que nos regresen un poco de las aguas que tienen en concesión. Es decir, estamos en una situación de debilidad el gobierno federal y el pueblo de México. Y esa es la razón por la cual la clase campesina nos organizamos para buscar un cambio profundo en esta Constitución y recuperar esos derechos que nos arrebataron. No son nuevos derechos, son los que ya teníamos, pero que el Congreso de la Unión en 1992 nos arrebató. Por esa razón estamos aquí nuevamente porque vamos a presentar esta iniciativa por segunda ocasión. El año pasado, 9 de abril, la presentamos como una primera iniciativa, siendo la iniciativa 21, después de que el presidente presentó 20 iniciativas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma, nosotros presentamos esta, la 21, la de reforma al artículo 27. Hoy la estamos actualizando, dado que hubo algunas adecuaciones en el marco jurídico, la hemos actualizado y con la diputada Roselia vamos a presentarla nuevamente. Y esperamos que muchos diputados más se sumen a esta iniciativa valiente, porque es una iniciativa valiente que recupera, como dije, los derechos del pueblo, pero también la independencia y la soberanía de nuestro país sobre su territorio, sobre sus recursos, sobre su agua, sobre sus minas, sobre su espacio radioeléctrico, sobre el germoplasma de las plantas. Compañeras y compañeros, esa es la razón por la que estamos aquí, para también escuchar sus comentarios. Antes de meter esa propuesta, queremos saber si hay nuevas ideas, otras propuestas y si podemos enriquecer lo que ya tenemos elaborado y que nuestros compañeros que seguirán en el uso de la palabra irán dando a conocer. Muchas gracias a todas y todos por estar presentes. Agradecemos su exposición, ingeniero José Jacobo Femat. A continuación, escucharemos la ponencia de la licenciada Gisela Osornio, referente nacional del Barzón, quien abordará las consecuencias económicas y sociales para la clase campesina, dependencia agroalimentaria. Adelante, por favor, licenciada. Buenos días a todos. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo pregona el libre mercado, pero el neoliberalismo también tiene una curiosidad, considera que todo es una mercancía. El agua, la tierra, los recursos naturales e inclusive la gente y sus derechos. Todo es vendible, todo es negociable. Ese es el problema principal que tuvimos en México cuando se introdujo el neoliberalismo. Y el neoliberalismo no se introdujo principalmente en el 92, se introdujo desde antes. Desde los años 70 y 80 ya se perfilaba en México y empezamos a ver cómo se desmantelaba el Estado, empezamos a ver cómo se quitaba el apoyo a los campesinos, empezamos a ver cómo se liberaban los precios. Antes, ¿qué pasaba? Un campesino podía vivir con lo que producía su tierra, en una hectárea, en su parcela, todo el año. Producían, vendían, con eso compraban para todo el año. Y entonces, ¿qué pasó después?
ya no alcanzaba. Y hubo un discurso que dijo que no importaba porque se habían incrementado los volúmenes de producción, pero no es cierto. De 1.8 toneladas por hectárea, que era el promedio nacional de producción de maíz, se pasó a 2.5 toneladas por hectárea, es decir, un incremento de 700 kilos. Pero ese valor de la producción en términos reales se redujo un 13%. O sea, que por cada peso que antes ganaba la gente al vender su producción, ahora solo ganaba 87 centavos. Por eso ya no alcanza. ¿Y qué tuvieron que hacer la clase campesina? Tuvo que diversificar sus actividades. Yo no sé, compañeros, pero yo soy del Estado de México y al menos ahí yo no conozco un solo campesino que solo se dedique a producir. Casi todos hacen otra cosa. Son albañiles, son obreros, se van de mojados una temporada. ¿Por qué? Porque no alcanza ya con el valor de la producción de su tierra. Entonces, esa es una de las primeras consecuencias sociales y económicas que se tuvo con la introducción del neoliberalismo. Y una de las grandes cúlmenes de este neoliberalismo fue la reforma al artículo 27 de 1992, presentada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, con la excusa de que iba a liberar la forma de producción, de que iba a permitir que los campesinos decidieran cómo querían organizarse y cómo querían producir. En la realidad lo que pasó es que se metió al ejido en un limbo jurídico que no permite que se resuelvan las cosas más nimias. Por ejemplo, el trazado de caminos. O sea, el trazado de caminos, tú preguntas quién te puede ayudar y te dicen que es cosa de la asamblea y te dicen que es cosa del visitador agrario y te dicen que es una cuestión entre particulares. Es un limbo. Esa es otra de las consecuencias. El ejido se quedó en un limbo jurídico que lo que hace es que permite el saqueo, permite el acaparamiento, por un lado, en algunas tierras. Hace poco en la jornada salió un reportaje pequeño donde nos informa que 36 personas acaparan, 36 personas poseen alrededor de 63,000 ejidos que abarcan más de 39,000 hectáreas, solo en México. Eso es lo que se permitió con la reforma del 92. Pero por otro lado, en el centro del país, lo que vimos es la atomización brutal de la tierra, porque para el censo del 2004 nos decía que había 2.4 millones de unidades de producción agropecuaria y para el censo del 2022 aumentó a 4.6 millones de unidades de producción. Uno diría, pues sí aumentó, ¿no? Entonces vamos bien. Pero lo que estamos viendo es que en realidad, en términos reales, las hectáreas sembradas se redujeron de 112 millones en 2007 a 88.1 millones de hectáreas en 2022, sembradas o dedicadas al campo. Hemos perdido más de 30 millones de hectáreas. ¿Y en qué se han ido? En las lotificaciones irregulares, en las minerías, en todas esas actividades de explotación que hace que los recursos se agoten rápidamente. Ahí es donde estamos perdiendo las hectáreas de uso agrícola, de uso que también son hectáreas ejidales, que como campesinos tenemos que recuperar y defender. Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo las vamos a defender si no tenemos ni siquiera personalidad jurídica como ejido? Cuando alguien quiere hacer un convenio como ejido, ¿qué te dicen? Ve con tu municipio, porque el municipio es el que puede firmar, el que puede hacer convenios, no el ejido.
Por eso es la necesidad de la reforma al artículo 27, para que el ejido vuelva a tener personalidad, para que el ejido vuelva a tener derechos. Otra de las consecuencias que podemos decir es que la producción pasó de ser producción de cultivos básicos, de cultivos necesarios para la vida cotidiana, es decir, básicamente los cereales, el maíz, el trigo, y pasó a ser producción principalmente de cultivos que se les denomina especulativos, porque tienen un gran movimiento en el mercado. Entonces podemos ver que los frutales, que las hortalizas, cada vez tienen un precio más volado. Un día los puedes ver a 5 pesos y el otro día los puedes ver a 40, porque son cultivos especulativos. Son cultivos que entonces lo que hacen es jugar con el productor y el consumidor. Porque, a ver, un productor le van a decir, tu cultivo de hortaliza, pues te voy a pagar 2, 3 pesos el kilo. Pero al consumidor, ¿qué le van a decir? Es que subió, no hay, se encareció. Y entonces lo encuentra ¿en cuánto? En 30, en 40 pesos. Entonces tenemos que el valor de la producción se disminuye, pero no así el costo de los alimentos. Eso es algo que también se pretende con la reforma al 27, que el Estado asuma su rectoría sobre el control del valor de los alimentos, sobre el control de la producción. No queremos que nadie se limite, pero México necesita una cierta cantidad de alimentos por año, por ciclo de producción. Y se necesita que se garantice la producción de esos alimentos antes que otra cosa. Otro asunto es el tema de la precariedad laboral. Como ya lo mencionó el compañero Jacobo, el tema de los jornaleros es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque si uno solamente obtiene ingreso una vez al año, un productor, cuando vende su cosecha, entonces no está en la capacidad de ofrecerle trabajo estable a los jornaleros. Ahí tiene que entrar el Estado, no hay de otra, porque se trata de la soberanía alimentaria del país y se trata de mantener la mano de obra en el país, que deje de estar migrando, que deje de estar desplazándose y que pueda acceder a condiciones de vida digna en salud y en educación y en vivienda. Hay muchos niños de familias jornaleras que ni siquiera son capaces de tener la educación más básica porque los padres constantemente se están moviendo de un punto a otro, dentro del país o fuera del país. Pero entonces los niños no pueden acudir a la escuela. O en el peor de los casos, son tratados también como mano de obra en los campos. Todo ese tipo de cosas son consecuencias de estas reformas neoliberales. Todos estos tipos de actividades también nos afectan profundamente, inclusive aquellos que ya solo están en las zonas urbanas, que dicen, bueno, pues, si no hay alimento aquí, lo importamos. Pero no se trata de eso. Porque el día que entra en guerra aquel país de donde estamos importando el alimento, como en el caso de Ucrania, entonces tenemos que los granos se suben muchísimo, que los insumos de producción también suben muchísimo. Antes de que empezara bien más completo el programa de fertilizantes, no sé si se acuerdan, la urea ya estaba en 4 veces el valor que tiene ahorita. ¿Por qué? Por la guerra de Ucrania. Porque en México ya no éramos capaces de producir nuestra propia urea. Y ahorita digamos que la urea se controló. Pero ¿qué hay de los otros nutrientes que necesitan las producciones? ¿Qué hay de las semillas? ¿Qué hay de otros insumos? ¿Qué hay de los plaguicidas? ¿Qué hay de las tecnologías?
¿Alguien ha intentado comprar un tractor? ¿Cuánto cuesta un tractor hoy en día? No es real, no es real que los apoyos ahorita sean suficientes. Lo siento, compañeros, no es real. Por eso necesitamos que se impulsen reformas como la del artículo 27, para que podamos ir subsanando todos estos momentos que nos impiden alcanzar la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria. Necesitamos trabajar en eso y por eso les pedimos ahora que nos ayuden, que nos apoyen, que escuchen la propuesta específica de la reforma y que la apoyen y la difundan, porque de eso se trata, de recuperar el campo mexicano, pero también que haya dignidad para los que trabajan en el campo. Gracias. Agradecemos su ponencia, licenciada Gisela Osornio. Daremos paso ahora a la ponencia Reforma al artículo 27 constitucional, a cargo del doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Tiene usted el uso de la palabra, doctor, por favor. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, señora diputada Roselia Suárez Montes de Oca, que ha hecho posible el llevar a cabo este foro aquí en la Casa del Pueblo de México y justamente también encabezar la presentación de esta importante iniciativa. Esta, de hecho, es una iniciativa que es importante ubicar en su naturaleza histórica. La clase campesina ha sido en la historia el sujeto más importante del pueblo de México. Ha sido el que en nuestra historia ancestral creó, desarrolló la domesticación de plantas, animales desde hace 10,000 años, creó especies como el maíz, que no son producto de la naturaleza, sino un acto cultural de nuestros ancestros. Y también creó como parte fundamental del pueblo de México el Estado mexicano hace más de 2 siglos. De manera que la clase campesina ha sido el sujeto histórico transformador en la independencia, la reforma, la defensa ante las intervenciones y desde luego la Revolución Mexicana. De manera que es muy importante ubicar la naturaleza de la reforma al artículo 27 de la Constitución. El primer párrafo de este artículo dice: la propiedad. Es el artículo que se refiere a la propiedad. Quisiera referirme al antecedente de este proceso de incorporación de propiedad privada. Y me refiero a la Constitución de 1857, en donde las palabras del entonces diputado Ignacio Luis Vallarta, en los debates, en 1857, dijo lo siguiente, cito: indudable es que este artículo, así visto, envuelve cuestiones económicas de la mayor importancia,
la tasa del salario, su pago de papel sin autoridad legal, el monopolio de los propietarios de fincas rústicas en el comercio y otras industrias en los que el título de propiedad no les da ningún derecho, etcétera, etcétera. Son todas cuestiones que debemos resolver conforme a la ciencia. Siglo XIX, la ciencia. Perdón, continúa Vallarta. Desde que Quesnay proclamó su célebre principio de dejar hacer, dejad pasar, hasta que Smith dejó probada la máxima económica de la concurrencia universal, acepto el estado de los pueblos tal cual es, y en tal supuesto descansan mis raciocinios. Desde entonces, Señor, ya no es lícito dudar de la solución de estas cuestiones. El principio de concurrencia ha probado que toda protección a la industria sobre ineficaz es fatal, que la ley no puede ingerirse en la producción, que la economía política no quiere del Estado, del legislador, más que la remoción de toda traba, hasta los de protección, que el solo interés individual, en fin, es que debe crear, dirigir y proteger toda especie de industria, porque solo él tiene la actividad, vigilancia y tino para que la producción de la riqueza no sea gravosa. Palabras del diputado Luis Ignacio Vallarta. Y evidentemente esto significó que la propiedad comunal, el primer ejido emitido en el siglo XVIII, en 1757, que era el uso común de las tierras que estaban fuera de los pueblos, está en el mismo concepto de ejido, cuya raíz proviene del latín, exitus. En inglés, por ejemplo, exit es salida. Por eso, ejido es todo ese conjunto de tierras de uso común que estaba fuera de los pueblos. Y entonces, lo que se planteó a mediados del siglo XIX, señores, todo eso está en manos muertas. Las comunidades indígenas, pueblos indígenas, que durante milenios trabajaron de esa forma los recursos, eran, comillas, de manos muertas y había que hacerlos productivos. Y ese fue justamente el planteamiento de la Constitución Liberal 1857. ¿Y quién la aplicó? A la restauración de la República 1867, Porfirio Díaz, Juárez en ese momento, en ese triunfo, justamente emitió aquella famosísima sentencia en celebración de ese triunfo. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Iniciando esta etapa. Y el fallecimiento del presidente Juárez, 1872, dio inicio a un nuevo régimen y la instauración del gobierno largo de Porfirio Díaz durante 3 décadas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues exactamente el proyecto liberal. ¿Cuál era la estructura agraria en 1910? Había 5,000 haciendas, 3 millones de peones acasillados en esas haciendas sin tierra y 50,000 propietarios de escala, digamos, de hasta 500 hectáreas. Esa es la estructura agraria 1910. Y eso es la raíz de la revolución. Porque la revolución, fundamentalmente, la hicieron los campesinos por esta condición económica, social, de servidumbre. Entonces no era solo la imposibilidad de la vida y reproducción de la vida de la familia campesina, sino el sofocamiento total de su participación en lo público y en la democracia. Por eso, el artículo 27, en 1917,
justamente establece un límite a la propiedad. No más de 100 hectáreas de riego o equivalentes. Y lo demás se reparte. Y viene la enorme gesta, extraordinario avance, recordemos, el señor presidente general Lázaro Cárdenas del Río, que fue el que llevó a la práctica este proceso de restablecimiento y construcción de la propiedad social. Pero, tal vez, como tributo inicial de México, ante los cambios geopolíticos del mundo, que podemos recordar, 1989 cae el muro de Berlín, 1990 se integran las dos Alemanias, 1991 desaparece la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, 1992 se firmó en Maastricht el Tratado de la Unión Europea. Y ese año, Estados Unidos y Canadá deciden incorporar a México en un tratado bilateral que ellos ya tenían. Pero qué casualidad que ese año 92, y tal vez como tributo inicial, se hace la reforma al artículo 27 de la Constitución durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Y por qué? Porque es el artículo de la propiedad. Porque es el artículo que en 1857 privatizó propiedad con un uso comunal de milenios y que incluso durante 350 años de virreinato se mantuvo. Claro, al amparo de que el propietario de todo era el soberano, el rey de España. Pero en su operación, en su administración, se mantuvo esa forma de utilización y su fruto de la riqueza de la nación. Pero entonces, ¿qué es lo que buscaba esa reforma del 92? Restablecer el principio de 1857. Por eso, cuando se propuso, ya como consecuencia de esta reforma, la modificación en el artículo 27 en materia energética, no se trataba de avanzar hacia la recuperación plena de la soberanía energética. Se trataba de regresar justamente al régimen porfirista de otorgamiento de concesiones y propiedad extranjera de los bienes de la nación. De manera que, en este sentido, es muy importante reconocer que es un imperativo histórico en este momento restablecer el pacto social del Estado mexicano con la clase campesina. ¿Por qué se afirma que es una clase campesina? Veamos. ¿Cuánto ha pagado el campesinado para tener el dominio de 100 millones de hectáreas, 1 millón de kilómetros cuadrados, la mitad del territorio nacional? No ha pagado ni un 5. Entregaron más de 1 millón de vidas nuestros ancestros. Es una clase social única en el mundo. No existe en ningún otro lugar. Podemos verlo, ni en China, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en Japón. Es una creación de nuestro proceso histórico. Pero lo que buscó en el 92 esa reforma fue vaciar esa capacidad productiva, social y política de la clase campesina. Y eso es lo que hoy tenemos el imperativo de restablecer ante los evidentes amagos de la potencia del norte y los cambios geoeconómicos del mundo. Por eso, tenemos que reconocer cuáles fueron los efectos estructurales de esa reforma del 92. El primero era destrucción de la clase campesina, pero al mismo tiempo la creación
de dos oligarquías, una nacional y otra extranjera, que no existían antes del 92 y que precisamente se crearon a través de la acumulación proveniente del usufructo y apropiación privada de bienes de la nación en minería y en el uso de infraestructuras propiedad de la nación o de servicios públicos que prestaba la nación. Pero también la oligarquía extranjera. El rescate de la quiebra del sistema bancario le ha representado al pueblo de México un pago contabilizado de 952,000 millones de pesos sobre una deuda pasivos del IPAB de 725,000 millones en el año 99. Se han pagado con recursos que aprueba aquí la honorable Cámara de Diputados anualmente 952,000 millones de pesos en 20 años. ¿Y saben cuál es el monto de los pasivos actualmente? 1,200,000 millones de pesos. No se ha reducido un peso el capital del rescate bancario sobre el pueblo de México. Y esos bancos, 91% de su propiedad es extranjero. Por eso es una oligarquía extranjera creada por ese régimen neoliberal. Por ello, es muy importante entonces, y quisiera yo comentar algunos de los principales planteamientos de esta iniciativa. La primera es precisamente la que busca convertir a la clase campesina en un sujeto económico. ¿Y por qué? Porque hoy en día, de esos 4.7 millones de unidades de producción, 71.9 es propiedad social y la propiedad privada 27.4%. Entonces, ya es una realidad objetiva que está ahí, pero no es una realidad objetiva como un sujeto económico. Tiene formalmente el acceso y el dominio, pero no tiene su condición de sujeto económico. Por eso, eso requiere también reconocer, según el último censo, 46 de cada 100 productores se reconocieron o consideraron indígenas. Fíjense, son datos recientes que durante muchísimos años no se hizo el censo. Pero también lo que mencionó nuestra compañera Gisela sobre la mano de obra, los jornaleros. En total, este censo identificó 15,863,000 puestos de trabajo eventual, jornaleros. De esos, 11,120,000 son permanentes. Pero bien lo explicó José Jacobo, no hay una relación, no hay un ingreso, no hay una pensión, no hay una seguridad social. 5,987,000 de estos jornaleros son familiares sin sueldo. 6 millones de familiares de titulares de derecho trabajan, producen, pero no tienen sueldo. De manera que es indispensable que se pueda avanzar hacia el pleno reconocimiento de que la clase campesina, de la misma manera que, como dice ese párrafo primero de la Constitución,
las tierras y aguas de la plataforma continental y sus zócalos marinos pertenecen originariamente a la nación, quien tiene en todo momento el derecho de transmitir su dominio a los particulares, creando la propiedad privada. Por eso la propuesta de la iniciativa es: las tierras y aguas, biodiversidad, valor intrínseco de los bienes del subsuelo y el espectro radioeléctrico pertenecen originariamente a la nación, quien tiene en todo momento el derecho de transmitir su dominio a los particulares, creando la propiedad privada, y a los ejidos, comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas, creando la propiedad social. De esta manera, entonces, se tendría un principio constitucional de propiedad, del cual se derivan, desde luego, condiciones fundamentales para convertir a toda esa clase campesina en un sujeto económico, social y político y cultural. Y en este sentido, recuperar y restituir lo que se quitó en el 97, es decir, su naturaleza de carácter inalienable. Inalienable significa que no es enajenable. Que no es enajenable significa no se puede vender. Imprescriptible es que no termina. E inembargable, es decir, que no se puede poner como una garantía para un empréstito. Y esto entonces, para convertirla en el principal sustento de la autosuficiencia, de la soberanía y la seguridad alimentaria. Pero en congruencia con lo que ya ha sido reconocido en el artículo 2 de la Constitución a los pueblos y comunidades indígenas de ser sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Lo mismo se debe reconocer a ejidos y comunidades agrarias, para que entonces se puedan establecer las condiciones jurídicas y económicas de un verdadero sujeto económico que detonaría de manera importantísima un crecimiento desde el mercado interno, desde nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestras instituciones y nuestros sujetos económicos. De esta manera, se restablecería ese pacto social de la Constitución de 1917. Y por eso también se propone, ya como elemento de continuidad en la reforma iniciativa constitucional, que se incorpore a la clase campesina en formulación de políticas públicas para dar continuidad a la población campesina, a la planeación de la producción territorial y de infraestructura y el uso óptimo de recursos para fortalecer la autosuficiencia económica y soberanía de la nación. Otro mandato fundamental es el de que desde la Constitución se suprima la desigualdad estructural entre la sociedad rural y urbana. Por eso la clase campesina gozará de todos los derechos sociales de salud, educación, vivienda, energía, alimentación, laboral, de seguridad, jubilación, pensión en la edad adulta y bienestar iguales a los que goza toda la población, por mandato constitucional. De manera que no son cuestiones compensatorias, no, es igualdad de derechos y es un deber del Estado garantizarlo. Es un reordenamiento político e institucional y de recursos presupuestales. Otro principio fundamental
que debe estar ahí. Y debe de estar ahí previo toda esta reforma, pero esto en particular. La producción, autosuficiencia y soberanía alimentaria de la nación y su planificación constituyen dimensiones de la seguridad nacional. Ya nos ocurrió. 2008. Calor en Rusia. No germina el trigo. El trigo al inicio, su primera parte de desarrollo, necesita que haya frío. No se dio frío. No se dio trigo. El gobierno ruso prohíbe la exportación de trigo. Consecuencia, aumento del precio internacional del trigo. Y ese aumento jaló el precio, aumento del precio del maíz, del arroz y de otros alimentos. Consecuencia de ello, los siguientes 2 años, por la dependencia de importar comida supuestamente barata, en ese momento aumentó y lanzó a 6 millones de mexicanos a la pobreza extrema en los siguientes 2 años. Y México no tenemos por qué sufrir ese riesgo. Debemos garantizar con producción nacional el alimento de todas y todos los mexicanos, actuales y futuros. Porque cada año nos nacen 1.800.000 criaturas y el balance poblacional es aumento poblacional del orden de 1 millón de personas por año. De manera que de aquí al 2030 vamos a ser 6 millones de mexicanas y mexicanos más, unos chiquitos, mayores, chicos, pero vamos a ser 6 millones más. Y tenemos que planificar la producción de los alimentos para toda esa población. Y los siguientes 6 años van a ser otros 6 más. Entonces tiene que ser cuestión de seguridad nacional. Siguiente mandato para el Estado. El Estado establecerá a todos los productores nacionales. ¿Qué quiere decir? No solo de la clase campesina, también a los productores comerciales, también a los productores de Sinaloa, Tamaulipas o de cualquier otro estado. Vean ustedes, el último ciclo, otoño-invierno, en Sinaloa, los productores tuvieron una cosecha de 6 millones de toneladas de maíz. ¿Y saben qué pasó? No las podían vender. ¿Por qué? ¿Por qué no las podían vender? Porque con el tratado, todos los que compran maíz para la producción de proteína animal, cerdo, ave, pues pueden importar a $250 con el tratado. Y esa tonelada no vale $250. Lo que pasa que el productor en Estados Unidos recibe por lo menos $400, porque lo otro es un subsidio directo del gobierno de Estados Unidos. Pero aquí lo que cobra el productor al mercado en exportación hacia México son 250, pero él allá recibe 150 adicionales. Pero entonces aquí, aún estos productores que disponen de tecnología, riego, maquinaria, almacenamiento, asistencia técnica, no pueden vender su cosecha. De manera que aquí tiene que haber un mandato para que el Estado establezca a los productores nacionales condiciones de producción sustentable y sostenible, de alimentos sanos e inocuos, libres de transgénicos y de cualquier dependencia tecnológica o comercial. Nada que yo tengo el monopolio de tal insumo, nada que te impongo tal semilla, nada que el único que puede venderte la semilla es tal empresa. Ninguna dependencia tecnológica ni comercial. Con financiamiento, insumos, semillas, tecnologías, maquinaria, energía, asistencia técnica, infraestructura productiva y de riego, almacenamiento, comercialización, innovación y transformación. Esto es romper el concepto de Estado neoliberal y establecer un Estado social. Un Estado social es un Estado garante para todos. Un Estado liberal es un Estado que se retrae
y deja que supuestamente la sociedad, la competencia, produzca esa equidad. Nunca en la historia eso ha ocurrido. Y vean lo que está pasando también en Estados Unidos, que es parte de las dificultades que tienen en nuestros vecinos del norte. ¿Y por qué tiene el Estado que tener esta obligación? Bueno, ya se ha mencionado cuáles son las condiciones de producción, pero vean ustedes algunos indicadores del último censo. Acceso al crédito, año 2007, 3.9, año 2022, 6.1. No hay crédito. Son datos oficiales del último censo. Seguro, 0.6% 2007, 1.9 2022. Entonces, ¿quién debe garantizar estas condiciones de producción? El Estado. Hay que cambiar la naturaleza del Estado liberal a un Estado social. Siguiente mandato. Para eso, pues se tiene que planificar para la plena utilización de todos los recursos de la nación. De manera que la capacidad productiva de la nación se utilice. Vean ustedes la superficie agrícola sembrada en el año 22. De un total de 25.7 millones de hectáreas, se sembraron 21.6. De esas, 2.2 millones de hectáreas estaban en descanso. Pero 1.800.000 hectáreas no se sembraron, y la causa que dice el censo es mal temporal, falta de crédito, enfermedad, falta de dinero o apoyos porque no hubo quien la sembrara, entre otras causas. Son datos del censo. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos condiciones de producción. ¿Y a quién le corresponde eso? Al Estado, a lo público. No es algo que pueda garantizar ningún particular o grupo de particulares. Entonces, por eso, este mandato en la iniciativa, que se planifique de manera constante no solo el uso de todos los recursos, sino el aumento de su productividad. Y eso requiere, número uno, agua. Lo sabían en Mesopotamia, lo sabían los mayas, lo sabían los toltecas, lo sabían todos los pueblos mesoamericanos. El agua es el elemento fundamental que explica el 75% de la productividad. También, desde luego, las semillas, los diversos tipos de elementos que controlen la salud de las plantas, pero el agua es fundamental. Y entonces, solo así, con esa planificación y un presupuesto que permita precisamente aumentar la productividad y garantizar la producción nacional de alimentos, y con esa producción nacional garantizar derechos humanos. Es decir, esta obligación para el Estado está vinculada a su deber. ¿Cuál es el deber del Estado? Garantizar derechos humanos. Pero ¿cómo los va a garantizar si no produce y crea las condiciones para poder cumplir con ese deber de derechos humanos? De forma tal que esto es algo muy importante, y no tenemos pocos recursos. El territorio de México es muy importante, su tamaño. Es la mitad de todo el territorio europeo. Europa tiene 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Nosotros tenemos 2.
España cabe 4 veces en el territorio de México. En el territorio de México caben España, 500,000 kilómetros, Francia, 600,000, Alemania, 350,000, y todavía caben más. Entonces, tenemos muchos recursos, pero no tenemos las estructuras, el Estado y los recursos para hacerlo. Y eso requiere cambiar el Estado neoliberal hacia un estado de bienestar. También, y en relación con lo anterior, otro mandato: el Estado establecerá condiciones de rentabilidad a los productores de las cadenas nacionales de producción alimentaria que tendrán prelación sobre tratados comerciales y fomentará la creación de empresas y empleos rurales para mitigar la migración y aumentar el bienestar rural. Ese es el mandato que se propone en la iniciativa. ¿Cómo es posible que el esfuerzo productivo de todo el pueblo de México, campesinos, productores comerciales, pequeños productores privados, todo esté sometido a reglas de rentabilidad de un país que no juega libre comercio, que subsidia su producción, que en 2006 se retiró de la ronda, la ronda del GATT, precisamente porque muchos países denunciaron todos esos subsidios agrícolas? ¿Y qué hizo Estados Unidos? Muchas veces. Pues se retiró del GATT y luego ya promovió la formación de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, el Estado debe tener este deber de garantizar la rentabilidad a los productores. Pero también es muy importante el reconocer que ante esos derechos que se están reconociendo a la clase campesina, también hay deberes. Porque lo ético es precisamente la justicia que existe entre derechos y deberes. En eso consiste lo ético. Y así como hay derechos, existen deberes. Por ejemplo, que las autoridades de la clase campesina, ejidos, comunidades agrarias, comunidades indígenas y pueblos originarios procederán de manera democrática. Es un mandato de proceder de manera transparente, democrática, con información previa, con deliberación y con decisiones comunitarias. Porque justamente en todo este periodo neoliberal, el instrumento de cooptación y corrupción fue precisamente todas esas autoridades que estaban sin poderes reales de incidir en la vida social y económica, pero que sí tenían facultades para facilitar la privatización y la transferencia de recursos a particulares. Entonces, tiene que haber esa responsabilidad en su desempeño y que tienen, pues, entonces, deberes para que toda esa base y fuerza democrática de cada una de esas comunidades sean sujetos de su propia transformación. Y eso solamente se logrará si hay plena democracia, libertad y participación al interno de cada una de esas unidades. Pero hay algo, entonces, que tiene que ver con una transformación muy importante que plantea la iniciativa. Así como hay ese pacto y ese deber del Estado de crear esas condiciones de producción, también la clase campesina, las personas titulares de derechos agrarios y su familia tienen el deber de aprovechar y trabajar de manera permanente la tierra. Con este planteamiento, entonces, la persona titular, sea hombre o mujer, y su familia tienen el deber de trabajar permanentemente la tierra.
No puedo, lo rento, me voy, o pues la sobrevivencia, pues. La sobrevivencia, que es lo que motiva esa violencia económica, que además está vinculada a la violencia directa del crimen organizado. Estas dos violencias se juntan y hacen la vida comunitaria y la vida de la clase campesina muy difícil, extremadamente difícil. Entonces, esto como mandato constitucional sería perfectamente factible. Dentro de la familia, pues 1 o 2 o 3 de los miembros de la familia pueden concentrar su vida, su proyecto personal, su gusto por la tierra en ese recurso, pero con un mandato constitucional de trabajar permanentemente y sustentablemente la tierra, que no se quede ociosa. Y esta es una forma que abriría enormes posibilidades para desplegar ese potencial productivo de toda la clase campesina. Y por lo tanto, de trabajar permanentemente la tierra, producción sustentable y sostenible de alimentos que requiere la población, contribuir a la salud de los sistemas ecológicos y de la biodiversidad, captar y aprovechar de manera óptima recursos hídricos. Y otra cuestión, sumar recursos para alcanzar economías de escala y optimizar los recursos públicos. Con esta facultad de los titulares de derechos, se pueden sumar. Si en un ejido hay, por ejemplo, 500 titulares de derechos, y dentro de esos 500 titulares, 100 deciden juntar sus recursos y constituir una cooperativa o cualquier forma de producción que consideren apropiada, y los suman y los trabajan colectivamente. Con esta facultad constitucional de sumar recursos, en la práctica se cancela la práctica histórica de uso minifundista del recurso tierra que otorgó la reforma agraria. Porque entonces se abren estas posibilidades, primero al interno de la familia, pero también dentro del propio ejido. Imaginen ustedes. Y otra de las atribuciones importantes, cooperar en la defensa integral del territorio y las políticas de seguridad pública y seguridad nacional. Cooperar. ¿Por qué? Porque la guerra contra la clase campesina del cambio constitucional del 92 no solo era el despojo de los recursos y la desaparición de la clase campesina, era sacarlos del territorio con todas estas violencias. Entonces hay que darle esa facultad a los ejidos de cooperar. Y yo quiero ver una política de seguridad como la que se ha venido ya desplegando con el gobierno de la señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero que no es suficiente si no se cancela el paradigma prohibicionista. Pero en cualquier hipótesis es necesaria la cooperación organizada desde la base de la sociedad. Entonces aquí se tendría un mandato constitucional para que todas esas instituciones responsables directas de la seguridad pública y la seguridad nacional y defensa del territorio puedan cooperar en la forma en la que dispongan las leyes, en la seguridad pública, defensa del territorio y la seguridad nacional. Porque, ojo, hay que estar atentos. Estas políticas que son agresivas contra el pueblo de México ya tienen atisbos secesionistas, balcanizadores. En el estado de Nuevo León se acaba de aprobar la legislatura local un referéndum para separarse de México. ¿Qué es eso?
¿Es eso una casualidad o es parte de un proyecto? Pero en cualquier parte, en cualquier caso, ahí está la clase campesina. Y la clase campesina no va a permitirlo. Y por eso es importante que esté perfectamente vinculada a las instituciones del Estado mexicano responsables directos de estas importantísimas tareas. Así que, en ese sentido, es muy importante que también se recuperen una serie de capacidades del Estado para que se haga un pleno uso soberano de sus recursos. Aquí, un mandato que se propone en la iniciativa es que el Estado supervise, establezca normatividad y autorice, conforme al principio precautorio, las investigaciones, aplicaciones de ingeniería genética, electrónica o de cualquier otra tecnología que sea incorporada en los procesos de seres vivos y en la especie humana, así como el comercio internacional de estos productos. Ya vimos cómo en el tratado pusieron el principio de la ciencia. ¿Recuerdan lo que dijo Ignacio Luis Vallarta? Señores, tenemos que resolver estos temas conforme a la ciencia. Bueno, pues eso lo pusieron Estados Unidos y Canadá en el tratado. Estos temas se tienen que resolver conforme a la ciencia. Y siempre entonces la ciencia no se convierte en un instrumento para el beneficio universal, sino en un instrumento de poder sobre otras naciones. Y ya ven el resultado de este panel en contra de los acuerdos presidenciales para precisamente tener la decisión soberana de decidir qué comemos los mexicanos. Resulta que ya no podemos decidir qué tipo de alimentos podemos comer, que el principio del comercio internacional ya tiene prelación sobre todo el proyecto de la nación. Y mañana en el foro conversaremos sobre el tema del tratado y la relación con la Constitución y específicamente sobre la soberanía. Pero entonces se propone este principio para el funcionamiento de estos temas. Después, otro asunto fundamental es el de las aguas. Como base de esa reforma del 92 se privatizó el agua. ¿Y cómo se hizo eso? En la Constitución, si ven ustedes el final del párrafo quinto, el párrafo quinto es el que habla del agua. Y ahí dice todas las formas de agua, lagunas, costas, esteros, ríos, escurrimientos, todas las formas, enumera todas las formas en las que tenemos el agua. Y al final dice, cuando el agua está en un solo predio, se reconoce como parte y características del predio. Pero si interesa a dos o más, ya es de interés público, porque ya no es nomás de un predio. Pero entonces dice que las entidades federativas van a hacer las disposiciones sobre el uso de esas aguas de interés público. Resultado, de 2.800 concesiones de agua que había, se llegaron a 360,000. Se privatizó el agua. Entonces, la propuesta dice que cuando se dé esa situación, aguas de interés público que interesan a dos o más predios, se defina en términos de ley, es decir, que se haga una ley federal y no 32 leyes estatales para reordenar conforme a un principio de sustentabilidad y de uso y equidad el agua que es un recurso de la nación. Entonces, este es otro tema muy importante. También algo que se incorporó en los transitorios de la reforma energética de 2013, privatizadora. En los transitorios dice que los contratistas de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos
los podrán registrar para efectos contables y financieros. ¿Qué quiere decir eso? Que se les está, de hecho, transmitiendo un derecho de propiedad. Es como si, por ejemplo, nosotros vivimos en nuestra casa, ahí vivimos, y entonces vamos con un notario y le decimos, oiga, mi vecino puede hipotecar mi casa. Bueno, pues ese vecino puede acudir con un banco y poner esa propiedad para obtener un crédito. De hecho, se le está reconociendo un derecho de propiedad real. Eso es lo que ocurrió. Y es muy importante porque el valor intrínseco del oro, el valor intrínseco del petróleo, el valor intrínseco del gas, el valor intrínseco de la plata, es apropiado por corporaciones extranjeras y también mexicanos. Entonces, aquí el mandato constitucional es que cuando se entregue una concesión o un contrato, no se podrá incorporar su valor intrínseco como activo de su propiedad, y que los impuestos aplicables a concesionarios y contratistas de bienes propiedad de la nación reconocerán el valor intrínseco de dichos bienes e infraestructuras a favor de la nación. Y esto permitiría legislar en materia fiscal, específicamente para la minería, para los contratistas de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos y otros. Fíjense, conforme a la reforma de 2013, vamos a suponer que el barril del petróleo se vende en $50. Conforme a la ley de hidrocarburos y los términos de los contratos, 35% de esos $50 pertenecen al contratista y al Estado $15. Es decir, 2/3 partes del valor del precio de venta de ese barril van para costos de producción y ganancias de los contratistas. Y ya tenemos muy poco petróleo. Y ese poco petróleo que tenemos, si lo vamos a compartir y lo van a sacar privados, pues la renta petrolera va a disminuir a favor del Estado. Entonces, este es un tema también muy importante. Asimismo, incluir que, además del litio, que ya se incluyó en la Constitución, otros minerales estratégicos para la transición energética no se otorguen concesiones, porque esto es algo de una importancia estratégica muy importante. Veamos cuál es la exigencia de Estados Unidos hacia Ucrania. Me das todas tus tierras raras para recuperar todo lo que yo le entregué pues a mi industria bélica, porque en realidad esos presupuestos pues no son para Ucrania, son para su propia industria bélica. Entonces, ahí podemos advertir. De la misma manera, también, y ante lo expresado recientemente por el titular del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, es importante que toda la región del Istmo de Tehuantepec, en ambos lados de los perímetros del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de los estados libres y soberanos de Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la Llave, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas. Es un tema muy, muy importante, geopolítico. Y, por último, recuperar que el Estado debe garantizar no solo el abasto, sino la producción nacional. Porque ese concepto de que soberanía alimentaria debe de garantizar el Estado el abasto, bueno, pues entonces yo importo y ya garantizo el abasto. Ese es el criterio de la FAO. No, lo que necesitamos es que garantice la producción. Y una Comisión Nacional de Producción y Abasto de Alimentos que aparecería en un transitorio como un instrumento para coordinar todas las políticas que requiere la puesta en práctica de esta reforma constitucional. Serían los principales elementos del contenido de la iniciativa que la
señora diputada Roselia Suárez Montes de Oca, pues nos hace favor de acoger, de apoyar, como un planteamiento que ya será parte del debate de la nación, que ya quede inscrito para una transformación histórica del pueblo de México hacia el siglo XXI desde una perspectiva libre, soberana y justa. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Alberto Montoya y a nuestros panelistas por sus intervenciones. Se abre a continuación un receso de 15 minutos. Reanudaremos los trabajos en punto de las 12:15 horas en este mismo espacio. Muchas gracias.